Veremos a continuación cómo cargar las faltas. Lo más fácil, lo inicial sería las faltas personales, que nos va a figurar con la letra P en cada individuo, cada jugador. Esto es muy simple. Seleccionamos el jugador que cometió la falta, vamos al menú inferior donde dice faltas personales, tocamos y nos va a aparecer en el casillero de jugador la letra P. Nos va a figurar en el casillero de faltas de equipo el número correspondiente a la falta de equipo. Y en el renglón naranja nos va a figurar qué jugador de qué equipo, si local o visitante, cometió su falta. Vemos al jugador número 6, comete una falta personal. En su casillero nos figura la letra P. En el ítem de faltas de equipo nos figura el 1. Y volvemos a activar el reloj. Tratemos siempre del reloj manejarlo acorde o lo más parecido posible al reloj de juego, ¿sí? Repetimos la acción, marcamos una falta, el jugador número 5 comete una falta personal, con lanzamientos en este caso. Sobre el jugador número 98, seleccionamos nuevamente el jugador que fue el que recibió la falta, ponemos tiros libres, nos despliega una ventana donde vamos a elegir si encestó o erró los tiros libres. Muy simple, siempre chequeemos, revisemos que en el ítem de faltas de equipo nos figure y en el renglón naranja nos va a figurar quién cometió la falta y cuántos lanzamientos de tiros libres cometió. Luego, posterior a esto, activamos los relojes como corresponde. Vamos a repetir la acción. El jugador número 13 comete una falta personal sobre el jugador número 77 del equipo local, que va a tener lanzamientos de tiros libres, en este caso 3. Seleccionamos cuál encesta, cuál no, y listo, continuamos. Muy simple, siempre revisar. En el menú, en la opción de renglón naranja nos figurará quién cometió la falta y cuántos lanzamientos hubo, si es que hubo, ¿sí? Eso es importante. Ahora bien, si tenemos que editar porque nos hemos equivocado, hemos puesto un jugador incorrecto que cometió la falta, recuerden que en el historial podemos editar. Asimismo también podemos editar si encestó bien, si anotamos bien las anotaciones del lanzador de tiros libres. Editamos, ponemos guardar en este menú y asimismo también podemos editar quién fue el que cometió la falta. No tiene ningún misterio, siempre recuerden como herramienta tenemos la opción de historial para poder editar o borrar si nos hemos equivocado a la hora de cargar información, ¿sí? Vamos a ver otra opción, ejemplo, una conversión con falta y doble. El jugador 13 convierte 2 puntos, el jugador 90 comete la falta y volvemos a tocar al jugador número 13 para desplegar el tiro libre extra que convierte en este caso y ponemos guardar. Entonces, cuando es falta y doble, anotamos la conversión, luego la falta y luego el tiro libre. Muy simple. Recordemos que tenemos una herramienta importante en el caso de que hayamos anotado una falta, por ejemplo, el jugador número 7 que comete una falta personal sobre el jugador número 6 del equipo visitante, en el cual vamos a tener lanzamientos de tiros libres. Anotamos cuáles convirtió, damos en aceptar y resulta que nos equivocamos, que el jugador que convirtió la falta no fue el jugador número 7, sino fue el 13. Vamos al historial. En el historial ubicamos donde hemos visto que anotamos la falta. Vamos a tocar el botoncito del lápiz, color verde, seleccionamos, desplegamos el listado de jugadores, buscamos el jugador número 13, que fue quien cometió la falta en realidad, damos en OK. Una vez que editamos eso, guardamos. Y una vez que guardamos, vemos y notamos que se pasa la falta del jugador número 7 al jugador número 13, que es el que realmente fue el que cometió la falta. Siempre tenemos esta herramienta de historial para editar y lo podemos hacer siempre de la mano avisándole al árbitro. Ahora veremos los diferentes tipos de faltas técnicas y cómo anotarlas, ¿sí? La falta técnica, a diferencia de la falta personal, no tenemos que seleccionar el jugador primeramente. Vamos a ir a la parte inferior donde dice otras faltas sin haber seleccionado ningún jugador. Nos despliega un menú. Vamos a elegir primero la opción de técnicas. Esto es para los jugadores en campo de juego. Por eso nos aparecen las opciones de los 5 que están de local y visitante. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a elegir el jugador que ha cometido la falta técnica. Nos va a aparecer en el centro. Vamos a poner guardar. Ya el jugador
Bueno, acá nos sale una ventana, nos indica qué equipo entró en penalización. Veremos que en el casillero de jugador nos aparece la letra T, ¿sí? De falta técnica. Toda falta técnica necesita que haya un tiro libre. Ese es el castigo reglamentario. Entonces elegimos jugador que va a lanzar, anotamos si convirtió o no la falta técnica y listo. Volvemos a activar el reloj, vamos a ver varios ejemplos justamente de esto, ¿sí? Un silbato con otra falta técnica, volvemos al menú, al botón donde dice otras faltas, vamos a seleccionar nuevamente la opción de técnica, vamos a elegir el jugador que cometió la falta técnica, en este caso el jugador número 6, damos en guardar, nos informa que el equipo también entró en faltas técnicas, vamos a justamente observar que nos figura la letra T en ese jugador, vamos a elegir el jugador del otro equipo que va a hacer los lanzamientos de tiros libres y damos en aceptar. Veamos en el menú naranja que nos pone quién hizo la técnica y que hubo un lanzamiento de tiros libres. Recuerden que si nos pasamos de tiempo lo podemos editar, ¿sí? Siempre ahí en la opción de cronómetro podemos volver a corregir esto, ¿sí? Siempre observando que esté todo lo más parecido posible al juego, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Faltas técnicas, vamos a buscar la opción de técnica al entrenador, ¿sí? En la banca podemos tener técnica al entrenador o a la banca. En este caso, técnica al entrenador del equipo local. Si tocamos, ya sea local o visitante, vamos a notar que se agranda el rectángulo. Damos en OK, en guardar, y ya nos informa que hay el equipo, ¿sí? Del equipo local ya tiene una técnica a la banca, ¿sí? Observemos que debajo de los quintetos ahí nos figura la palabra entrenador con 3 casilleros. En este caso nos figura la letra C de entrenador. Elegimos el jugador que va a hacer el lanzamiento libre y anotamos. Hasta acá ningún misterio. Observamos en el renglón naranja que nos figura que el entrenador sufrió una falta técnica con un tiro libre, ¿sí? También recordemos que si cometemos un error tenemos la posibilidad de editar tanto la falta técnica del entrenador como el lanzador, ¿sí? Esta herramienta de historial la podemos usar, ¿sí? Volvemos a activar el reloj. Vamos a seguir simulando situaciones. Acá tenemos una variedad bastante importante de técnicas. Volvemos al menú para ver la opción de falta técnica, en este caso al banco, ¿sí? Lo mismo, buscamos equipo visitante o local. En este caso elegimos equipo visitante. Como la técnica es al banco, no seleccionamos jugadores, ¿sí? Porque puede ser un asistente también. Damos en OK y ya vemos que el entrenador nos figura la letra B. Técnica a la banca, es una B. Elegimos el jugador que va a hacer el lanzamiento. Anotamos que en este caso convirtió y damos en aceptar, ¿sí? Estamos viendo técnicas a los jugadores, al entrenador y a la banca. Muy fácil de anotar, ¿sí? También recuerden que tenemos en el historial la posibilidad de editar o borrar si nos hemos equivocado, ¿sí? Eso es importante, siempre tener en claro la señalización de árbitro, las reglas. En este caso vamos a editar, ¿sí? Vamos a poner borrar, le damos en OK, vamos a observar que hemos borrado la falta técnica que hubo a la banca, entonces vamos a volver a anotar como corresponde. Vamos a ir otra vez al menú, vamos a elegir que fue técnica al entrenador, no fue a la banca, ¿sí? O podemos poner cualquiera de las opciones que corresponda. Vamos a editar, vamos a poner que fue la técnica a la banca del equipo visitante, damos en OK, se corrigió, fíjense que antes nos figuraba la letra B, ahora nos aparece la letra C, y por ende vamos a editar quién hizo el lanzamiento, y en este caso convirtió, y damos en aceptar, ¿sí? Volvemos a tocar el reloj para dejar correr un poco. Ante un silbato de una nueva falta técnica, paramos el reloj. Vamos a ver las opciones que tenemos, chequeamos, recordemos. En este caso vamos a poner nuevamente falta técnica. Vamos a poner que el jugador número 6 volvió a tener una falta técnica. ¿Qué pasa cuando hay un jugador que tiene 2 faltas técnicas? Ahora lo vamos a observar. Elegimos el jugador que hace el lanzamiento. Vamos a dar la opción de tiro libre. Convirtió. Vamos a tocar en el jugador nuevamente porque acá nos va a aparecer algo y es un jugador excluido. Todo jugador que cometa 2 faltas técnicas o la suma de una técnica y una antideportiva, la combinación,
queda excluido del juego. Tenemos que cambiarlo. Hacemos una sustitución, no tiene nada de otro mundo. Volvemos a activar el tiempo de juego. Dejamos correr, vamos a ver otra alternativa de faltas técnicas, ¿sí? En este caso, vamos a casillero de faltas técnicas, vamos a ver una falta técnica a la banca del equipo local. Vamos a poner una falta técnica a la banca o al coach. ¿Qué pasa si el entrenador tiene dos faltas técnicas? Fíjense que acá, bueno, nos indica el cartelito de que tenemos que el entrenador tiene dos faltas técnicas. Nos aparece excluido automáticamente el entrenador del equipo local, ya en rojo, al igual que el jugador 6 del equipo visitante. Va a haber un lanzamiento de libres, lo vamos a anotar, y el equipo local se ha quedado sin entrenador, ¿sí? Ahí si hay un asistente va a cumplir esa función, ¿sí? Si no hay asistente será el capitán reglamentariamente que cumple esa función. Veremos otra opción, ¿sí? Vamos a anotar una falta técnica al banco del equipo visitante, guardamos, ¿sí? Acá nos indica que el equipo visitante el entrenador tiene una falta técnica a la banca, tiene una técnica al entrenador y le queda una opción más que si recibe otra falta técnica quedará excluido. Bueno, cuando nos encontramos con la opción de falta antideportiva indicada con la letra U a nivel FIBA, el procedimiento de anotar es igual que la técnica. No tocamos ningún jugador, vamos a otras faltas, elegimos la opción de antideportiva y se aplican solamente sobre los jugadores en campo de juego, ¿sí? Acá lo que tenemos que hacer es elegir cuál fue el jugador que cometió la falta antideportiva. Seleccionamos, nos va a figurar su número de casaca ahí en el centro, damos en guardar. ¿Cuál es la sanción ante una antideportiva? Es la cantidad de lanzamiento que corresponda, que puede ser 1, 2 o 3, y reposición. Elegimos el jugador que recibió la antideportiva, anotamos cuántos tiros libres debe lanzar y guardamos. El procedimiento es muy fácil de hacer. Vamos a ver unas opciones más. Recuerden que no tenemos que seleccionar el jugador, tenemos que ir a otras faltas. Vamos a tocar, vamos a ir a la opción de antideportiva, vamos a elegir el jugador que cometió la falta, damos en guardar, buscamos el jugador que recibió la falta, seleccionamos tiros libres, anotamos y damos en aceptar, ¿sí? En el renglón en naranja nos figura quién fue el jugador que cometió la falta y cuántos tiros libres convirtió o lanzó, en este caso puntual, ¿sí? Vamos a ver otra opción, ¿sí? Recuerden que la idea es anotar, por ejemplo, cuando es 2 puntos y antideportiva convertido. Entonces, recuerden que no se selecciona el jugador. Primero anotamos la conversión de 2 puntos, vamos a la opción de otras faltas. Elegimos antideportiva, elegimos el jugador que cometió la falta. Posteriormente volvemos al jugador que hizo la conversión y que va a lanzar. Anotamos si anotó, justamente convirtió o erró y guardamos. Listo. La jugada la anotamos bien, ¿sí? Vamos a ver otra alternativa más. En el caso, recuerden, la herramienta fundamental de historial nos permite a nosotros borrar o editar si nos hemos equivocado a la hora de un número de jugador o en la cantidad de lanzamientos. Eso es importantísimo. Siempre recuerden de hablarlo con el árbitro principal de juego para evitar errores. Vamos a seguir viendo opciones. Vamos a anotar otra falta antideportiva. Vamos a anotársela al jugador número 7 del equipo local que ya tenía una falta antideportiva. Recordemos todo que la suma de 2 faltas antideportivas hace que el jugador quede descalificado. La aplicación misma se encarga de darnos esta información. Una vez que lo hacemos, anotamos las faltas, la cantidad de tiros libres que hizo ese jugador que recibió la antideportiva y listo. Luego tenemos que editar el quinteto, tenemos que deseleccionar el jugador que fue excluido y damos en cerrar. Si queremos anotar uno más no nos permite. Recuerda que en este caso figura con la letra U de antideportiva. Recordemos también que si tenemos un jugador que tiene una falta técnica,
y recibe una falta antideportiva y se le anota una falta antideportiva, también va a quedar excluido, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos al jugador número 4, que tiene ya una falta técnica, el cual le vamos a anotar una falta antideportiva. Seleccionamos el jugador, damos en guardar. Este jugador también queda descalificado, ¿sí? Jugador con técnica y antideportiva queda automáticamente excluido del juego. Recuerde que el procedimiento es anotar que el jugador que recibió la antideportiva hace las conversiones o no de tiros libres. Nos queda el jugador excluido, que lo que tenemos que hacer es deseleccionarlo del quinteto y cambiarlo, ¿sí? Muy simple. No tiene mucho misterio. La aplicación misma se va ocupando de darnos este tipo de información. Bien, en el caso de las faltas descalificadoras, se identifican con la letra D, involucran a cualquier participante del equipo. Vamos al menú tras faltas, vamos a elegir la opción descalificante y elegimos si corresponde a un integrante del equipo visitante o del equipo local. Recuerden que, como les dije, pueden ser tanto los titulares, la banca de sustituto, como el entrenador, quienes van a ser descalificados. Lo único que tenemos que hacer es buscar el número de jugador que es descalificado, guardamos, amerita 2 tiros libres, en este caso, como es del sustituto, amerita 2 tiros libres para el equipo local. Vamos a seleccionar el jugador del equipo local que va a hacer los lanzamientos. Elegimos, damos en aceptar y damos continuidad al juego. Recuerden que el jugador descalificado nos va a figurar, si forma parte del quinteto inicial, lo tenemos que deseleccionar. Si forma parte de la banca de sustituto, no tenemos que hacer nada. En este caso, como era el 11 estaba dentro del quinteto inicial, tenemos que elegir otro jugador, sustituirlo. Si no, nos va a figurar con 4 en cancha. Vamos a ver otra opción. Vamos a elegir nuevamente la opción de descalificante. Vamos a elegir a alguien del equipo local. Vamos a elegir un jugador. En este caso el 77, veamos que nos figura automáticamente con la letra D y en color rojo, ¿sí? Vamos a elegir cuál es el jugador que va a hacer los lanzamientos, damos en aceptar y continuamos, ¿sí? Recordemos, jugador excluido por descalificación, tenemos que sacarlo del quinteto, lo deseleccionamos, elegimos el jugador que va a estar dentro del quinteto y damos en cerrar, continuamos, ¿sí? Recordemos que nos va a figurar siempre con la letra D de descalificado, jugador que ha sido excluido justamente por este tipo de falta, ¿sí? Chequear importante, ahí en el renglón de color naranja, qué jugador ha sido descalificado y cuántos lanzamientos. La última opción, reyerta, no es muy utilizada, pero involucra solamente a las personas que están en la banca de sustituto, que pueden ser entrenador, jugadores o asistentes. Veamos que hay 3 opciones. Esto siempre es importante manejarlo con el árbitro, que nos va a ir indicando cuál es la sanción. Tenemos que ver si es el entrenador el que hace la falta de meterse en realidad al campo de juego en el caso de que haya un conflicto, ¿sí? Y lo importante es que cada jugador que participa de una reyerta va a figurar con la letra F y automáticamente se va del campo de juego, ¿sí? Siempre que hay una reyerta va a haber lanzamientos de tiros libres para el otro equipo. Esto es importante chequear. Les recuerdo, se elige la opción de otras faltas, vamos a la opción de descalificación por reyerta, elegimos cuál es el equipo que cometió justamente ese tipo de falta, damos en guardar y automáticamente tenemos que ir a la opción de elegir cuál es el jugador que va a hacer los lanzamientos de tiros libres. Elegimos, aceptamos y damos continuidad al juego. Son situaciones especiales, estas situaciones cuando hay un jugador
descalificado por reyerta, le va a figurar la letra F en todo el resto de sus casilleros de faltas. Les recuerdo que estas situaciones especiales las deben hacer y hablar siempre con el árbitro principal. La opción para ver es el cierre de periodo, cómo hacemos para cambiar de cuartos o justamente cuando llegamos a un intervalo, dejamos correr el reloj. Nos va a desplegar justamente el reloj indicando cuál es el tiempo del intervalo. Nos hace una pregunta, si queremos cambiar de periodo, ponemos que sí o que no, eso lo vamos viendo. En este caso vemos la opción de cambio de segundo a tercer cuarto, ¿sí? Siempre que hay un cambio de periodo tenemos que chequear los quintetos iniciales. Acá estamos viendo alternativas de cómo cerrar cada periodo. Vamos a hacer una continuidad de juego, como si hay conversiones. Lo que estaría pasando en un juego normal, ¿sí? En este caso vamos a pausar. Si tenemos que editar el tiempo, lo editamos. Si tenemos que cambiar de periodo, tocamos sobre donde dice periodo, lo cambiamos, nos tira el cartel si deseamos finalizar el periodo anterior y damos continuidad. Recuerden que podemos editar absolutamente todo, en qué periodo estamos, el tiempo de juego, los tiempos muertos. La cantidad de faltas también se puede editar en la parte de historial. Acá lo importante que queremos ver es cómo se cierra justamente un juego, ¿sí? Vamos a editar el tiempo justamente para ir viendo alternativas, damos continuidad. Editamos en minutos, editamos segundos. Vamos a poner un cierre de tiempo de juego. Veamos lo que sucede siempre que termine un partido. Nos va a poner justamente si deseamos jugar prórroga. En este caso no, porque el tiempo no nos dijo que el tanteador no está empatado, así que lo que vamos a hacer es dar finalidad. De todas maneras, si dejamos correr y termina, podemos volver a poner los segundos que restan para que nos coincida. Una vez que termina el tiempo de juego, nos va a volver a emitir el cartel que nos indica si queremos jugar prórroga o no. Vamos a poner que no, y una vez que hemos finalizado el juego, la última opción que nos queda del partido es ir a finalizar acta. Esta parte se hace siempre con el árbitro.